en el amor del Señor. Estoy muy gozosa en este día, ya que ha sido un fin de semana de mucha bendición. Así que este fin de semana partí el viernes a un seminario misionero, donde me hospedaron en un hogar que me recibieron muy bien. Compartí con 7 misioneros que predicaron el Evangelio y escuchar diferentes testimonios del poder de Dios, de cómo Dios obra en el ser humano y cómo Dios cambia y transforma vidas. Y dar a conocer la gran comisión, como nosotros como cristianos, anunciar el Evangelio a toda criatura. Y fue muy impactante para mí, me gocé en ese lugar, sentí mucho la presencia del Señor y ver que hay tantos grupos que van a islas, que van a diferentes lugares del mundo a predicar el Evangelio y diferentes idiomas, donde ellos tienen que aprender y traducir la Biblia a través de la aldea donde ellos van. Y ver cómo el poder de Dios se mueve en todo lugar. Y así que fue una experiencia muy maravillosa. Y así que ahora vamos a hablar sobre lo que Dios ha puesto en mi corazón y vamos a abrir la Biblia en Efesios 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Es un versículo bien conocido y después nos vamos a saltar al verso 2. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Tome asiento. Voy a hablar un tema sobre qué es lo que es realmente la verdadera libertad. ¿Ya? Porque Cristo cuando vino nos hizo libres, ¿no es cierto? Llevó nuestros pecados, borró nuestro pasado y nos sanó y nos libró. Pero hay muchos hoy en día cristianos que van a la iglesia, que leen la Biblia, que oran, pero están encadenados. Están en prisiones y están atados. Y así que tenemos un adversario muy poderoso que es Satanás, el diablo. Amén. Y sabemos que tenemos luchas espirituales, guerras espirituales constantemente, con la carne, con el mundo y con el diablo, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay muchos que hoy día están atados, que están ahí aprisionados a través de muchas cosas que hay en el interior: vicios, iras, enojos, culpabilidad, falta de perdón, y vamos enumerando más, donde la Biblia nos habla que tenemos que dejar todo eso lo que nos inquieta. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos nos fortalecemos en Dios, ¿no? Estamos bajo sus alas rodeados, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo cubierto la sombra del Omnipotente. Él es Dios Todopoderoso. Pero aún así hay muchos que están con ataduras y están con cadenas, están con el pasado, que vienen cosas generacionales de la niñez, de la juventud, y donde hay heridas interiores, donde hay raíces de amargura, donde hay quizás te humillaron, te traicionaron, o fuiste violada, o fuiste ultrajada, o tus padres te dieron una vida que realmente te despreciaron. Pero el Señor
A través de eso dice que la palabra del Señor nos dice que a pesar de eso tenemos lucha constante y luchamos continuamente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Pero tenemos un Dios todopoderoso que pelea por nosotros, que Él es soberano, que Él es gigante de gigantes. Estamos en el ejército de Dios, estamos con el Señor, Dios está con nosotros. Y eso no tenemos que olvidarlo, ¿me entiendes? Pero a veces, como nosotros le damos lugar al diablo, que eso lo dice en Efesios 4, 27, ni deis lugar al diablo. Y muchos le damos cabida al diablo a través de las discordias, de las divisiones, de las murmuraciones, y caemos en diferentes cosas. Y le damos cabida al diablo. Y como les decía, somos más que vencedores. Y eso lo dice en el libro de Romanos 8. Libro de Romanos 8, del 37 en adelante. Romanos 8, del 37 en adelante, dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién te amó? Cristo. Dio su vida por ti, en un madero de la cruz. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Señor nuestro. ¿Esto será cierto? A ver, pregúntese usted. ¿Es cierto? ¿La tribulación te puede separar de Dios? ¿La murmuración te puede separar de Dios? Dice, ni lo alto ni lo profundo te puede separar del amor de Dios. Y dice esto algo que el apóstol Pablo nos habla aquí, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ninguna cosa me podrá separar del amor de Dios. ¿Es tan cierto esto? Que cualquier dificultad y nos vamos al suelo, o cualquier problema nos vamos al suelo, o escuchamos una murmuración y aquí lo digo, no voy a ir a la iglesia, pero no estamos para juzgarnos, somos el cuerpo de Cristo. No podemos juzgar al otro que está al lado, sino que Dios conoce el corazón. Pero sabemos que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, también está la cizaña, entre medio del trigo, ¿no es cierto? Y vemos que la cizaña también, pero Dios quita después la cizaña y aparta el trigo para que crezca, para que dé fruto. Y nosotros como iglesia tenemos que dar fruto, estar pegados a la vid, unidos a la vid, porque sin el Señor nosotros no somos nada, no podemos hacer nada. Pero la palabra del Señor nos dice acá que nosotros tenemos que ver, pero para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus manifestaciones. Satanás no ponga ventaja sobre ti, porque nosotros no ignoramos las manifestaciones de Satanás. Sabemos dónde el diablo cae en nuestra mente, en nuestro corazón. No da tentaciones, pero la palabra del Señor nos dice en 1 Pedro 5:8: se sobre y velad, pues nuestro adversario el diablo como león rugiente anda a quien devorar. Y devorar te quiere aniquilar, te quiere matar, te quiere destruir. El diablo te quiere destruir, pero sabe que el diablo sabe que tú eres importante para él, para el Señor. Sabes que Dios tiene un propósito contigo, que eres la persona más valiosa que hay en la tierra. Y el diablo quiere destruirte de una y otra manera.
pero nosotros tenemos que perseverar. Por eso muchos le dan cabida al diablo. Dicen, no le deis lugar al diablo. Estas citas son muy importantes porque la palabra de Dios penetra en nuestra vida. La palabra de Dios es poderosa. Pero también algunos cristianos viven atados, viven en cadenas, en prisiones, a pesar que son bautizados. Y tenemos esta guerra espiritual constante. Tenemos esta guerra espiritual que luchamos diariamente. Estamos luchando contra la carne. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Dice, no satisfacáis las obras de la carne, sino tenemos que andar en el espíritu. En el espíritu tenemos que andar. Y así que tenemos que vencer, porque somos más que vencedores. Y así que vamos a ver una historia en el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a ver el capítulo 12, del 4 en adelante. Vamos a ver sobre Pedro, el apóstol Pedro. Dice así: y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregando a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y le proponía sacarle al pueblo de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí vemos al rey Herodes Agripa, era nieto del Herodes el Grande que estuvo en el nacimiento de Jesús. Este era un hombre hijo del diablo, hijo de las tinieblas, que vemos un poco adelante, atrásito de los primeros versículos, que él mató a Jacobo a espada, que era el hermano de Juan. Jacobo era Santiago, que le decían Santiago. Y este varón quería exterminar a los cristianos. Y sabemos que hay muchos cristianos que son martirizados, que son muertos. Y total es que cautivó, puso en prisión a Pedro. Pero dice aquí que eran 4 soldados cada uno que los custodiase, pero eran 4 grupos. Imagínense 4 grupos, 4 por 4, 16, que custodiaban a Pedro en la cárcel. Lo custodiaban y estaban ahí custodiando día y noche a Pedro, pero dice la palabra del Señor que este hombre, Herodes, quería después de la Pascua, quería enjuiciarlo. Pero acá dice que la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Y qué dice el Señor? Orar sin cesar, porque la oración tiene poder. La oración corta las cadenas. La oración libera tu mente. La oración llega a través de que tu familia conozca a Cristo, para que ellos les refleje la luz de Cristo. Porque somos luz, no andamos en tinieblas. Y vemos aquí que Pedro era un ungido de Dios, era un apóstol que tenía lleno del Espíritu Santo, era un hombre que estaba preparándose para santificación, era un varón de Dios, Pedro. Y la palabra de Dios dice, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tenemos que orar, doblar nuestras rodillas, clamar al Señor, los unos por los otros. Y la palabra del Señor nos dice que tenemos que orar los unos por los otros, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios perfeccionó la obra en ti cuando tú conociste al Señor y la está perfeccionando, porque Dios está moldeando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra manera de ser, y la está perfeccionando hasta que nosotros lleguemos al encuentro de Cristo. Y tenemos que ser perfeccionados. Pero dice que de modo de alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Y así que el Señor va perfeccionando todo nuestro ser. Pero aquí nosotros vemos, dice la Biblia en Gálatas 6,
sobrellevar las cargas los unos a los otros. Tengo que sobrellevar las cargas los unos a los otros, orar los unos por los otros, orando por mi hermano que no le veo, orando por mi hermano que está débil, orando por mi hermano que está mal. Tenemos que sobrellevar las cargas los unos a los otros, como lo hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva oraba sin cesar, eran todos del mismo sentir, de una misma comunión, de un mismo amor, compartían todos juntos. No había envidia, no había murmuración, no había división. Era una iglesia unida, como lo dice aquí en el libro de Hechos 4, 31, 32. Cuando hubieron orado en el lugar que estaban congregados, tembló. Imagínense la oración que trajo, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguna decía ser suyo, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todos eran uno, en amor, en comunión, en unidad. Por eso hoy en día vemos al cuerpo de Cristo muchos atados, en prisión, encarcelados. Y conociendo la verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceremos la verdad y la verdad, porque Cristo ya pagó el precio, hermano. Ya pagó el precio, ya lo humillaron, lo traicionaron, lo golpearon. Él fue crucificado, pero resucitó. Y dice que en el mundo tendremos aflicciones. ¿Pero qué? Yo he vencido al mundo. Y la palabra del Señor nos sigue hablando acá, que este hombre era lleno del Señor, pero cuando lo custodiaban entre dos hombres, dice que él se quedó dormido. Imagínense que a Pedro lo iban a matar al día siguiente y él se quedó dormido. La paz y la confianza que tenía en Dios. La paz y la confianza que Pedro tenía en Dios. Pero muchos hoy día duermen, hermanos. ¿Sabes cuántas veces he escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has escuchado un consejo, pero todavía tú duermes? Despiértate, levántate. Amén. Es tiempo de levantarse, es tiempo de buscar al Señor. Cristo viene. Amén. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y es tiempo que tú te levantes. Y aquí dice que cuando lo custodiaban, estaba ahí durmiendo, se le presentó un ángel del Señor y una luz le resplandeció en la cárcel. Esa luz te resplandeció a ti. Levántate, resplandece, porque la luz de Cristo está en tu vida. Le resplandeció esa luz. Dice que le resplandeció la luz en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, lo tocó así. Oye, ya, pues despierta, despierta. El ángel lo tocó, lo tocaba. Y dice que en el costado y le despertó diciendo, levántate pronto. Y las caderas cayeron de sus manos. Cayeron de sus manos al instante. Imagínate, Dios quiere que tú seas libre, libre, sin ninguna captadura, sin ningún rencor, sin ninguna raíz de amargura, sin ningún odio, sin ninguna falta de perdón, sin ningún vicio que tú tengas, que hay vicios que todavía no han dejado, sigues en los vicios. Es tiempo que ya busques de Dios, que mires
palabra del Señor nos dice, calzados los pies, las sandalias, el apresto del Evangelio, hermano. ¿Cómo nosotros podemos ir a evangelizar ahí a las almas perdidas, a los drogadictos, a los alcohólicos, a los que están? Tenemos que ser una iglesia sana. Tú no puedes ir a predicar si tú estás con rencor, estás con odio. ¿Cuántas veces venimos aquí al púlpito, tomamos una ofrenda y tenemos rencor, problemas en nuestra congregación como hermanos? No podemos. ¿Cómo va a llegar esa ofrenda delante de Dios? Hay que tener temor de Dios. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y no podemos estar en una iglesia enferma, una iglesia que está cojeando. Tenemos que ir afuera, predicar el Evangelio con poder y autoridad para que las almas lleguen a este lugar. Que las almas ahí, darle una bienvenida, darle un abrazo, visitarles, orar por ellos, llamarles por teléfono, ser atentos, amables, amándonos unos a otros en el amor de Cristo. Y así que, y él y las sandalias, y le hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto, envuélvete en la presencia del Señor, envuélvete en el Espíritu Santo que está contigo, que mora en ti. Dios no va a morar en un corazón sucio. Por eso a veces a la iglesia hay tibieza y adormecimiento, porque dicen, yo no presiento la presencia del Señor. ¿Cómo la vas a sentir si tú estás atado, estás en prisiones, estás ahí con raíces de amargura, con rencor? ¿Cómo vas a sentir la presencia del Señor? Si Dios ahí dice que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere entrar a tu corazón, pero con libertad. Quiere entrar a tu vida para sanarte, para restaurarte, para que tú seas al llamado de Dios. Yo ayer veía cuántos se están llamando Dios a la obra. Faltan obreros, hermano. Falta cuántos misioneros están yendo a diferentes islas, en diferentes países, a predicar el Evangelio. La gente está hambrienta de Cristo. Hay muchos jóvenes que se están drogando, jóvenes hoy día que están hurtando a los 13 años, a los 11 años. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Nos estamos preocupando los unos a los otros, que yo estoy enojado con él me habló mal, diferentes cosas. No podemos juzgar al hermano. ¿Por qué? Porque Cristo le ama igual. Porque Dios ama al mal fin pecador. Y somos familia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Y así que Él se llenó, se puso ese manto. Y sígueme. Y salieron enseguida, dice, pero no sabía que era la verdad que le hacía el ángel. Porque todavía Pedro estaba aturdido. Creía que era una visión. Y no. Y se dio cuenta que realmente Dios mandó a su ángel para librarlo. Pero había detrás una iglesia orando. Había detrás una iglesia que oraba sin cesar. Por Pedro. Oraba sin cesar la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban todos en común. Compartían todo. Y así que el ángel dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba dada en la ciudad, a la cual se le abrió por sí misma una puerta de hierro. Esa puerta de hierro se te puede abrir a ti. Se le abrió instantáneamente porque tenemos un Dios poderoso. Amén. Contaba un misionero que decía que en un país, no me acuerdo cuál era el país, estaba en un puente, el puente de que todo el mundo se iba a matar en eso, todos los jóvenes se iban a suicidar. Y dice que en esa ciudad había una malla, porque para que no se tiraran caían en la malla. Y va y él justo pasó este misionero por aquel puente, y este joven se iba a tirar, quería morir, estaba totalmente drogado. Y dice que cayó en la malla y él le dijo, joven, no te tires,
y él dijo, déjame, yo quiero morirme, no quiero saber nada de la vida, yo estoy harto de vivir. Y dice que él, como no le hacía caso, él empezó a orar, Señor, salva esta alma, salva a este joven, Señor, tócalo, que tu amor le toque, que lo transforme. Y empezó a orar y todo el mundo mirando ahí, y nadie le hacía nada. Y dice este misionero que él, de repente el joven le tiró la mano y lo sacó de ese lugar y reconoció a Cristo como su Salvador personal. Después él nos contaba que fue en un avión, tomó un avión y en el avión lloraba una señora, lloraba y decía que ella tenía muchos problemas y el pastor le decía, ¿en qué la puedo ayudar? ¿Qué le pasa? ¿Qué le está sucediendo? Y le dijo, yo soy pastor, ¿puedo orar? No, es que estoy mal, quiero morirme, estoy pasando por miles de problemas. Y ahí le dijo, Dios le ama, Dios está ahí en su situación, en su problema, en su tribulación. Y él, el pastor, le hizo la confesión de fe. Y todos los que estaban en los asientos se pararon y conocieron a todo a Cristo. Imagínense, él decía en las alturas y el Señor me estaba usando. Así Dios te puede usar a ti. Amén. Pero quiere iglesia sana. Iglesia sana de mente, de alma y de espíritu. No podemos predicar estando enfermos. Tenemos que llegar a las almas con nuestro corazón sano. No atado, no estar encarcelado en prisiones. Y así que dice que se abrieron estas puertas de hierro. Entonces Pedro, volviendo en sí, dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado el ángel. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona. Él ha sido fiel de generación en generación. Él es un Dios de amor. Ha tenido paciencia con nosotros. Y así que dice entonces, volvió en sí, dice Pedro, y dice que y me ha librado de las manos de Herodes y todo aquel pueblo de los judíos le esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, y él le tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban reunidos orando por Pedro, para que Dios lo librara de la cárcel, porque ya habían, Herodes era un hombre muy malvado, que torturaba, que mataba a los cristianos. Sabemos que también otro mártir fue Esteban, y Jacobo fue muerto a espada. Y así que todos estaban orando en aquel lugar. Hubo unidad, hubo amor, estaban todos en común. Y como iglesia tenemos que estar así, unidos, orando por cada situación. Es tan difícil, hermano, que tú te conozcas el día martes en la oración, que como iglesia podamos estar unidos, orando los unos por los otros. Que tú dobles tu rodilla diariamente, que tú te levantes de madrugada. Si tú no lo puedes de madrugada, ora en la mañana. Busca de Dios. La oración tiene poder. Dios contesta la oración. Él es fiel y justo, que perdona nuestros pecados y nos libra de toda maldad. Y Dios nos lleva. No esperes estar enfermo, no esperes estar en una situación caótica, que al punto de la muerte, para que tú te llegues a Dios y recién no busques de Dios. Es tiempo de orar para que tu situación en tu hogar se arregle, tu hijo se vuelva al Señor, se convierta a Cristo, tu esposo se vuelva a Cristo, tu familia, haya una armonía en tu hogar, una comunión en tu hogar, pero a través de las rodillas, del sacrificio, porque Dios quiere que un pueblo sea humillado. Dice, si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré. Dios quiere un pueblo sano, libre, que no estemos con ataduras. Y así que Pedro, todo el mundo estaba orando en aquel lugar. Y así que
cuando llamó a la puerta del patio salió una muchacha que se llamaba Rode. Y ella no lo creía, se reía, lo vio y cerró la puerta. Y fue para adentro. Y ahí y dice que reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio una nueva a Pedro que estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Ella aseguraba que sí que era. Y ellos decían, es un ángel. Y así que más Pedro perseguía en llamar, y cuando le abrieron y todos quedaron atónitos. ¿Usted sabe que Dios contesta la oración? Amén. Que para Dios no hay nada imposible. Amén. Que Él está con nosotros todo el tiempo. Amén. Él es mi escudo. Amén. Él es mi libertador, es mi sanador. Pero a veces lo creemos tanto, hermano, porque tú tienes que deleitarte en la palabra del Señor, que es mi delicia. Creer todas las promesas de Dios, porque las leímos, pero las crees. El Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te da esfuerzo. Él siempre te ayudará, siempre te va a sostener con la diestra de su justicia. Tú no estás solo en este mundo. Tenemos a un Dios soberano, poderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores, que está ahí peleando tus batallas, que conoce tu vida, conoce tu alma, conoce tu mente, todo lo que tú sientes, todo lo que haces. El Señor, tú sabes, no tú levantar y tu acostar. Dios lo sabe todo, no le podemos ocultar nada. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Y así que aquí vemos cómo, y ahí Pedro perseguía en llamar, y total que le dice con la mano, cállense. Y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y cómo hacerle saber a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a aquel lugar. Pero vemos más adelante que Herodes Agripa, Dios trajo juicio sobre él. Y dice que él fue comido por gusanos y murió. ¿Por qué? Porque se enorgulleció. Y vemos cómo Dios hace justicia. Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de sus hijos. Dios está ahí para sanar tu vida, para sanar tu corazón. Y en Efesios 5:1, el apóstol Pablo le habla a los Gálatas que tiene que haber libertad. Dice, cinco uno. No era 5:1. Es Gálatas, 5:1, no es Efesios. Gálatas 5:1. Está pues firme en la libertad. ¿Qué dice? Está pues firme en la libertad, con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y así que nos aconseja aquí la palabra de Dios que tenemos que estar firmes en libertad, con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. No tenemos que estar sujetos al yugo de la esclavitud, porque Dios nos hizo libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conocimos la verdad, hermano. Tenemos este privilegio, como decían esos misioneros, que allá no llega la palabra de Dios, porque tienen que traducirla. Traducieron el libro de Lucas. ¿Saben que nos contaban que vieron en aquella isla, en aquella aldea, donde pusieron una película que la traducieron al idioma de ellos? Pero toda la aldea lloraba, hasta los niños, los ancianos, todos lloraban por ver la película de Jesús. Aprovechemos la Biblia. Tú tienes la palabra de Dios, donde puedes recibir consejos, donde puedes recibir las enseñanzas del Señor. Amemos las Escrituras. Entonces tiene que haber un equilibrio, estudio, espiritualidad, oración, ayuno. Todo tiene que haber equilibrio en la Biblia. Agrégate los estudios de la palabra de Dios. Es importante saber las Escrituras. Es saber dar un consejo sabio.
comen gusanos. Dice que comen los pescados con todo, hasta con los ojos, con todo lo que trae el pescado. Que ahí lavan su ropa, que no tienen ni agua, la agua sale sucia, se bañan cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque no tienen el agua. Y ella, la misionera, nos decía, ¿sabe qué? Yo fui a la playa, que había una playa, y le decía, Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? ¿Por qué tuve que venir a este lugar? Teniendo en Chile lavadora para lavar, tenía planchadora, tenía las comodidades, y tú me mandaste a este lugar. ¿Y qué dice la palabra? Ir y hacer discípulos a todo el mundo, para hacer la gran comisión, porque hay muchos que necesitan una palabra de amor, pero Dios quiere una iglesia sana, una iglesia libre, libertad. Y así que Dios, no podemos ir a ungir a una persona si tú estás sano, estás enfermo, estás con raíces de amargura, estás con rencor, estás viviendo tu vida en vicios. Tú eres luz, y como luz tenemos que alumbrar, porque la luz con las tinieblas choca. Y tenemos que alumbrar. El pastor decía, me decían, ¿cómo la luz de Cristo brilla en el cristiano? Porque Dios da testimonio. Y Dios nos hizo libres. Y así que, hermano, la verdadera libertad está en ti. Que tú la tomes. Que tú cortes toda cadena de yugo de opresión que tú tienes. Es tiempo que tú te liberes. Es tiempo que tú te sanes. Es tiempo que tú dejes atrás el pasado. Es tiempo que tú vivas el presente, que vivas una vida en victoria, una vida en liberación, una vida en sanidad, tanto mental, física, en todas las áreas, porque Cristo vive. Amén. Amén. Y así que vamos a orar. Vamos a orar. Póngase en pie. ¿Usted desea pasar aquí adelante? Hermano, Dios le habló a su corazón, yo lo sé. Y hay mucho que Dios le habló. Pase aquí adelante. Pase aquí adelante.